8 de la mañana y 37 minutos. Seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador por 810 AM para todo el país, por Concierto Urbana, recibiendo ahora al señor fiscal de homicidios, Juan Gómez. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Previamente estuvo en crimen organizado. Le han preguntado muchas veces cuáles son las principales diferencias, dónde se sentía más cómodo, de pronto cuál era la complejidad mayor, si en crimen organizado o ahora en homicidios. No, no, naturalmente en crimen organizado, primero que es un conjunto de materias, algunas de muy difícil aprehensión, ¿no? De delitos económicos, delitos de narcotráfico, de corrupción, es decir, una tarea muy variada en crimen organizado, bastante difícil de llevar adelante, Su ¿no? desempeño conllevaba mayor riesgo. Eso es relativo. Mi desempeño llevaba a quizá mayor responsabilidad por la visibilidad de las decisiones que a veces se adoptan en sedes de esa naturaleza, ¿no? Visibilidad, digo, en cuanto a interés público, en cuanto a exponer a la figura del operador al reexamen de la opinión pública, cosa que está muy bien y bueno, pero tiene sus bemoles, para llamarlo de alguna Y forma, la ¿no? dificultad que presentan esos casos que usted mencionaba recién, ¿no? Como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, ¿le parece que requerirían una especialización de los fiscales en esas materias tan complejas? Mire, yo, opinión muy personal, creo que todas las materias van requiriendo una especialización de los operadores, digo, para mirar el tema desde el punto de la eficiencia, yo diría de que es necesaria una especialización, tanto en delitos contra la propiedad como delitos contra la integridad física, como los delitos que usted me señala, ¿no? Ujú. Hoy hablábamos temprano con los compañeros respecto a un aspecto no menor en su acción fiscal. Cuando uno se quiere poner en sus zapatos, dispara rápidamente de esa circunstancia, sobre todo en este momento de su tarea, más allá de la experiencia que tiene en la fiscalía, porque hay que transitar por estas miserias humanas muchas veces. El otro día el caso de la niña esta de 2 años, y después otros temas que no han sido aclarados aún, pero siempre esa cuestión dolorosa de la muerte violenta. ¿Cómo hace usted para, primero, trabajar las horas que tiene que trabajar, destinarle el tiempo que tiene que destinarle, y llegar a su casa y hacer su vida también particular? Bueno, porque en principio, y partimos de ese principio, amo a la vida. Y amo a la vida y tengo que luchar contra aquellas cosas que tronchan la vida de los seres humanos. Y eso es hay mucho de vocación en eso, pero también un compromiso al cual no renuncio bajo ninguna circunstancia. Amar la vida supone una lucha permanente para mantenerla o para castigar a aquellos que atentan contra la vida de los demás. Por cierto que son situaciones muy dolorosas y que uno se ve enfrentado a diario prácticamente, eh, pero digo, en estas épocas yo considero que que quienes tenemos alguna responsabilidad en esos temas, tenemos que actuar. Y actuar significa trabajar, significa comprometerse. Eh, yo respeto muchísimo a quienes opinan y presentan las situaciones, pero con mucho respeto digo, no se soluciona, si bien la crítica es absolutamente necesaria, eh, muchas veces no estamos solucionando cosa alguna. Usted dice, por ejemplo, cuando se mencionan las horas de trabajo, los expedientes en el Exacto, escritorio. exacto. Eso es, yo creo que un operador fiscal, y conozco
a la gran mayoría de los operadores fiscales de este país, tiene una responsabilidad que la cumple con una dedicación envidiable en la gran mayoría de los casos, que la cumple diariamente sin, mire, imagínese cualquier departamento, el que usted quiera, en el día de hoy, un día no laborable en principio para la actividad estatal. Ese operador está preocupado por las cosas que pasó, por lo que debe atender en el día. Digo, es un esfuerzo permanente que hay que hacer, y bueno, y eso es uno de los costos que supone la decisión que uno adopta de ser un fiscal. Yo no lo miro en sacrificio únicamente, lo miro en la proyección hacia la sociedad. No tiene sentido mi tarea si no tengo la capacidad o si no tengo la esperanza de proyectarla en beneficio de los ciudadanos. Y quiere que le diga más, de los ciudadanos más humildes muchas veces, que no tienen ni siquiera oídos muchas veces para plantear sus problemas, plantear las situaciones que lo aquejan, sobre todo en mi actual tarea, las víctimas, los testigos, los temores, y si no enfrentamos eso con gran decisión, con gran compromiso, en mi modesta opinión, estamos dando un paso hacia el costado o hacia atrás en esta lucha que se debe dar con todas las energías a la delincuencia. Gómez, recién hablaba usted de que lo mejor sería la especialización en todas las materias, y la buena voluntad y todo el trabajo que usted está describiendo de parte de la Fiscalía también parece como el esfuerzo personal. Por el contrario, el sistema muchas veces es perverso en esos aspectos, porque tenemos fiscales de crimen organizado con 600 y pico de casos. Usted mismo, ¿cuántos casos? Cientos debe de tener, y no parece que el sistema estuviera, no sé, voy a decir entendiendo, pero en realidad absorbiendo con todas las posibilidades logísticas y de personal para atender de mejor manera crimen organizado, homicidios y distintas materias. ¿Usted qué le parece? Usted me está hablando de recursos financieros, humanos, y bueno, y es evidente que eso es así, pero eso también ocurría hace 2 años, 3 años, y no me gusta mucho hacer o manejar experiencias en función de mi actuación, pero le puedo decir que en el año 2005-2006 yo era fiscal de Maldonado, un departamento que quiero mucho, y que, bueno, sin embargo debí enfrentar todo el año, o más de un año, trabajando solo, al frente de una fiscalía, y en uno de los años, es una cifra que siempre la recuerdo, tuve 5.041 dictámenes. Obviamente, ahí faltaban recursos humanos, pero había que enfrentar la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los recursos son siempre insuficientes para tratar estos temas, y sería ideal que el sistema político dotara de los recursos necesarios para enfrentar una lucha, para que no sea desigual y que muchas veces no dependan de ese esfuerzo que mencionaba al principio, que creo y estoy convencido lo hacen mis colegas, en su gran mayoría, digo, lo hacen y lo viven y lo sufren en algunas situaciones, porque supone desarraigo, supone dar horas de descanso o
o de no estar con la familia para enfrentar este tipo de tareas, pero por otro lado, digo, es el compromiso que uno asume, y cuando uno asume un compromiso, debe hacer todo lo que esté a su alcance para cumplirlo, ¿no? ¿Y cuánto considera usted que sería necesario para cumplir esa tarea de manera un poco más, no sé si es eficiente la palabra, pero usted hace algún tiempo dijo que habló de quintuplicar, por ejemplo, la cantidad de fiscales, no era ese el número. No, yo nunca hablé y son cuestiones que no están a mi alcance. Quien creo que habló, yo no sigo mucho los comentarios que se hacen en la prensa muchas veces, primero porque no me da el tiempo, segundo porque trato de mantener mi mente libre de toda cuestión que pueda considerar que pueda incidir en las decisiones que tengo que tomar. Yo no hablé del número de fiscales. Lo que le puedo decir es, si uno mira a la sociedad como objetivo, mira a lo que se debe lograr con la tarea en materia de seguridad, es necesario, absolutamente imprescindible, un refuerzo del número de operadores fiscales para atender, lamentablemente, el cada vez más creciente número de acciones delictivas. Ahora, yo no soy especialista en administración y en gestión, pero diría, por sentido común, debería haber, por ejemplo, 2 fiscalías encargadas al menos de las cuestiones vinculadas al narcotráfico, a los delitos relacionados con las armas de fuego. Debería haber 2 fiscalías en mi materia, en homicidios. Debería haber 2 fiscalías en delitos complejos, en delitos como apropiación indebida, estafas, lavado de dinero, y ahí le estoy dando y me estoy limitando exclusivamente a mi ámbito de actuación dentro de Montevideo, pero en el interior se producen situaciones que requieren un necesario aumento de la capacidad de la Fiscalía de respuesta. Hay lugares que el fiscal debe atender todos los asuntos anteriores, que son tan importantes como los actuales, y atender a su vez a los asuntos que se van forjando día a día. Entonces evidentemente se requiere, y uno tiene la esperanza y la confianza que el sentido común impere en las decisiones y diga, bueno, acá si uno pretende eficiencia, si uno pretende que la ciudadanía se sienta segura, confiada, yo digo que esto es generar confianza. La institución Fiscalía es fundamental, le guste o no le guste a quien me está oyendo, pero debemos generar una confianza de saber que el operador fiscal va a cumplir con su obligación, va a pretender actuar la ley en la forma que corresponde, con el grado de justicia que corresponde. No se trata de decir, bueno, pido lo máximo o pido o endurezco o mano dura. Yo prefiero hablar de mano justa, y mano justa significa intentar dar una respuesta adecuada al problema que uno tiene que resolver. El principio elemental de justicia es aclarar aquel crimen que está bajo investigación. Y en ese sentido, muchas veces todo esto tan sensible se traduce en números. ¿Cuál es el porcentaje de homicidios que no logran ser aclarados, fiscal? Mire, yo no quiero hacer... hablaban de estadística y todo. Hace poco o hace días sentí de que los juzgados que están con las causas anteriores
a 1 de noviembre del 2017, tenían cientos de, sí. o 100, ¿no? 100, Me sí. limito Bueno, ahí está, 100. Ahí va. a la cifra, 100 homicidios sin aclarar. Yo le diría sin ningún ánimo de nada, es de que considero que la actividad coordinada de policía, de fiscalía, del sistema judicial, yo creo que ha operado con cierta eficiencia y nos permite decir con la tranquilidad de quien conoce de la materia en estos tiempos, que tenemos un grado bastante alto de homicidios aclarados. Y la prueba, le digo, hoy yo salgo de acá y voy a analizar y seguramente a formalizar en horas de la tarde un homicidio del 10 de marzo. Y tengo otra persona que ya me informaron que está requerida por un homicidio de diciembre, noviembre, ni yo sé exactamente la fecha. Con eso le digo todo porque esto es muy dinámico. Tengo que llegar a la fiscalía y observar en cuál de las causas está requerida esa persona que está detenida. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay un trabajo, y introduzco un tema que yo no evado ese tema, de que el proceso abreviado ha sido una herramienta en la medida que uno lo aplique con sentido común, con firmeza, ahorra tiempo, no afecta las garantías ni del procesado, y tampoco en la medida que el operador fiscal sea firme en sus convicciones de decir, bueno, si no sirve tal cuestiones, vamos a un juicio oral. Va a caminar una limitación, como me dice esto. Va a caminar una limitación, se está estudiando en el Parlamento limitaciones al juicio abreviado. Yo creo ¿En cuánto extiende? Un proceso abreviado se resuelve en un día. Sí. Y un proceso normal o habitual son varios meses, 6, 7 meses. Quizás. Varios meses, y también una cuestión de trabajo adicional, porque no es lo mismo los procesos de conocimiento, para llamarle de alguna forma, del anterior sistema procesal que este. Un juicio oral usted tiene que preparar, tiene que entrevistar testigos, entrevistar peritos, conocer al detalle cuáles son las preguntas que puede hacer y cuáles no le conviene hacer, porque es un contradictorio donde uno se equivoque, puede perder un caso, y son casos los que van a juicios realmente importantes, son de penas muy altas. Pero se le ha cuestionado a los fiscales, por ejemplo, como si hubiese mano blanda, en el sentido de que en la negociación en ese día, los delincuentes, entre comillas, terminan pagando una pena mucho menor de lo que deberían pagar. Por lo menos esa es el cuestionamiento. Sí, puede ser, mire, yo no descarto de que un sistema nuevo siempre va a tener ajustes, y tiene ajustes en sus consecuencias y ajustes en la experiencia de los operadores, pero no podemos estar comparando una forma de operar de 100 años con 7, 8 meses. Es natural que haya algún desajuste en toda esa operativa. Y bueno, es responsabilidad nuestra de observar en qué nos estamos equivocando y tratar de solucionar. Y me dirán, sí, pero los que sufren son los ciudadanos. Bueno, es así, es muy probable que sea así. Disculpe que insista con eso, que me pareció que quedó como... usted entiende que de pronto es exagerada esa cifra de 100 homicidios sin ser aclarados, y allí manifestó que usted entiende que se está haciendo un buen trabajo ahora y que resulta más eficaz. ¿Dónde instalamos eso? Porque hay una duda a nivel de la ciudadanía, es decir, a ver, ¿cuántos homicidios quedan en la más absoluta impunidad? No, yo diría que hay una
Mire, le voy a hablar en sentido que la gente me entienda. A ver. Los homicidios tienen una única vertiente en este momento de análisis e investigación. Confluyen en un equipo de la Fiscalía, todos los homicidios. Primera gran ventaja que otorga el sistema, porque ¿qué pasaba antes? Había homicidios como hay ahora, y que lo tomaba un juez que estaba de turno, que a la semana dejaba, lo pasaba a otro juez que venía de turno, que a la semana dejaba el turno y se iba perdiendo legítimamente, diría inclusive, en su consideración. Hoy está centralizado eso y la especialidad supone contactos permanentes, diarios con los equipos de investigadores y la búsqueda de aclarar esos temas. Por eso le puedo decir que al día de hoy estamos trabajando con homicidios ocurridos en febrero, en marzo, en abril, y son muy escasos aquellos casos de homicidios que ocurren hoy y se pueden aclarar mañana, son muy escasos. ¿Y cómo ha sido la experiencia de contacto directo suyo con la policía? Porque eso también en algún momento se llegó a poner en duda respecto al cambio que implicaba para la policía, sobre todo, de hablar con los jueces a hablar con un fiscal. Mire, yo no